Hola, ¿cómo están? Quiero saber si me escuchan. Hola, profe, yo sí te escucho. Estamos poco todavía, pero vamos a empezar. Está grabándolo, así que vamos a comenzar mañana. Bien, en nuestra clase de hoy vamos a tener dos reuniones de metodología y de el tema de la tesis. Eh, Vamos a seguir con el tema de la conclusión, introducción y recomendaciones para la defensa. Y vamos a ir de seguido, o sea que se corta y empezamos la siguiente reunión y seguimos con el tema. No vamos a separar. Hoy la tesis y metodología tratan de lo mismo porque las recomendaciones son, o sea, seguimos en el desarrollo de la unidad 6, pero vamos a hablar de la conclusión, la introducción y recomendaciones para la defensa, que ya son también tema de la tesis. Así que unimos las dos clases. Bien, el tema de la conclusión. Lo último que vimos fueron 9 pasos para escribir una conclusión. Estas son recomendaciones, como podríamos decir, estándar, porque las conclusiones son iguales para todas las tesis en todos los países. Eso no cambia. Esto es algo universal, podemos decir, ¿verdad? Bien, decíamos, para empezar la conclusión vuelve a enunciar la tesis en otras palabras. ¿Qué quiere decir? El tema de su tesis tiene que volver a escribir usando sinónimos, usando otras palabras. Luego tenemos resumir los argumentos en una o dos oraciones. Terminar el ensayo con una frase que haga pensar al lector. Recuerden que la tesis es un ensayo y como tal tiene un mínimo de 3 párrafos y un máximo ilimitado, puede ser libro, enciclopedia, como le decía, pero nosotros no podemos hacer algo muy extenso. Sí tenemos que hablar de los objetivos, de lo aprendido, o sea, de lo logrado, mejor dicho, del logro de objetivos, si se llevaron a cabo, cómo se llevaron a cabo, o si está encaminado para el logro de esos objetivos, porque hay algunos que todavía no se van a saber, todavía no se van a lograr, ¿verdad? ¿Por qué no se van a lograr? Porque nosotros preparamos una empresa para abrir. Nosotros preparamos una empresa para abrir, no es que nosotros ya tenemos la empresa abierta. Entonces hay objetivos que de entrada no se van a lograr. Crear una empresa de tal cosa, sí, creamos, abrimos. Pero obtener ganancia tanto por ciento en tantos años o meses, eso no va a estar todavía, pero podemos explicar si eso ya está encaminado, si ya está en proceso. Terminar el ensayo con una frase, ya hablamos de eso, y la frase tiene que ser algo acorde a nuestro tema o a nuestra realidad económica o algo así. Hablar con el instructor sobre la asignación del tema, dice, sí, que es justamente el trabajo, el cual nos convoca hoy, ¿verdad? El trabajo con el que estamos desde que empezó el año. No use frases introductorias como en conclusión, para terminar, para concluir. Esos son clichés, esas son obviedades. ¿Cómo vamos a hacer lo que ya es obvio? Dale la forma a la conclusión de acuerdo a la introducción. Ahora recién vamos a ver cómo se hace una introducción. Una introducción y una conclusión no son lo mismo, no son la misma cosa. No se confundan. Bien. Incluye todos los puntos en el resumen en lugar de enfocarte en uno solo. Esta parte faltaba todavía explicar. Quiere decir que se puede cometer un error de qué? El error de enfocarse en un solo tema. Por ejemplo, solo hablar de la utilidad del proyecto. Solo hablamos de la utilidad, que vamos a conseguir utilidad, que ya está visto que estamos por buen camino. No podemos enfocarnos solo en un tema. Esta decisión puede perjudicar el argumento, puede perjudicar el trabajo, puede perjudicar la nota y todo inclusive. Por lo tanto, no hay que centrarse solo en uno de los temas de la tesis, porque la tesis es amplia, abarca parte legal, abarca parte histórica, abarca cómo nosotros queremos seguir con otra empresa, cómo nosotros queremos alargar, agrandar, ampliar con nuestra empresa, todo eso, de todo eso podemos mencionar un poco. Hay que dar
proporcionar una visión general de, de todas las ideas que nosotros estuvimos trabajando a lo largo de la realización del proyecto de tesis. Por ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo de el tema de usar la biblioteca y darle permiso a los alumnos de comer en la biblioteca y para que puedan usar ese tiempo? ¿Se acuerdan? Ese fue el ejemplo que usamos la clase pasada. Bien, siguiendo con el mismo ejemplo, entonces, dice, o sea, una recomendación, terminar la conclusión con una frase. De acuerdo a la evidencia, usar la biblioteca en el almuerzo es una forma excelente de mejorar el rendimiento de los estudiantes porque es más probable que hagan su tarea. En una encuesta, los estudiantes informaron que usaban la biblioteca para investigar, hacer preguntas sobre las tareas y terminar sus asignaciones a tiempo. Este es un claro ejemplo de cómo deberíamos concluir, ir cerrando otra vez esa conclusión en base al tema que ya veíamos antes, el uso de la biblioteca. Esto ustedes tienen que adaptar y acomodar al tema de ustedes. Seguimos. Ese texto que le acabo de leer, ese ejemplo que le acabo de leer, es una partecita de todos los temas. Entonces, ese texto que yo le leí como ejemplo es un pedazo de lo que tiene que tener la conclusión, solo un pedazo. Si ustedes hacen solo eso como conclusión, está mal, pero si hacen un cierre otra de la conclusión de esa forma, sí está bien. No sé si me explico. Ustedes pueden hablar ahí de los pasos que siguieron para abrir la empresa, las dificultades que encontraron a lo largo del proceso de apertura de la empresa. Acuérdense que ustedes hablan como empresarios, no hablan como estudiantes. No van a decir, sí, tuvimos la dificultad que la profesora nos avisó a última hora que teníamos clase. No, nada de eso, sino como empresarios. El cierre de las oficinas por el COVID, no sé, dificultad para hacer gestiones, ese tipo de cosas. Bien. No presentes información nueva. Este dato es muy importante porque queremos hacer eso. Nosotros hacemos la conclusión sin leer nuestro trabajo o si no, lo ocupamos. Bueno, fulano, vos haces la introducción, vos haces la conclusión, yo voy a hacer esa parte del desarrollo. Y no está hilado y no tiene nada que ver la introducción con el trabajo, con la conclusión. No sé si me explico. Y en la conclusión ustedes hablan de otra cosa que no tiene nada que ver con el contenido del trabajo. Tienen que cuidar mucho esa parte. Bien, seguimos. Las conclusiones son complicadas porque la idea no es repetir lo que ya se dijo, pero tampoco se puede decir nada nuevo. Ahí lo ya le está avisando que hacer una conclusión es complicado porque uno no puede repetir como lorito todo lo que estaba en el contenido del trabajo, pero tampoco se puede tocar temas nuevos que nos hablaron antes. Se tocan los temas ya desarrollados, como dijimos, por ejemplo, el tema de la tesis, pero con otras palabras. No sé si me explico. Un ratito. Bien, seguimos. Entonces, hay que volver a leer todo el trabajo. Se puede encargar a un compañero que haga la conclusión, pero todos deberían involucrarse, todos deberían leer, todos deberían empaparse de su tema. No cometan el error de dividirse las partes y luego no leen todo. Yo no leo lo que mi compañero hizo, yo no leo. Después ya se divide la defensa. Vos esta parte, esta parte y después se le hace una pregunta general y no saben responder, o si no, el profesor puede ser más incisivo y preguntar específicamente, Víctor, decime tal cosa, y había sido que Víctor no sabía esa parte porque no era su parte. No puede decir, ese no es mi parte, profesor, porque la tesis usted tiene que dominar, tiene que saber todo. Bien, lee nuevamente lo que has escrito para verificar que no hayas presentado nuevos argumentos, ya dijimos, más evidencia e información extra. Todo lo que está en la conclusión se tiene que tratar en la introducción o el cuerpo de trabajo. Entonces, no se pueden tocar temas nuevos, pero tampoco se puede escribir a sí mismo lo que está en el cuerpo, ¿verdad? Sino hay que hacer un resumen, sacar las ideas principales y un poquito de cada cosa. Eso es lo que aclaramos. Si
has presentado algo que crees que es muy importante para el trabajo, regresa a los párrafos del cuerpo y busca dónde agregar. O sea, si al hacer ya la conclusión ustedes encuentran algo interesante, entonces agreguen al trabajo. No es que van a poner solamente en la conclusión. ¿Me explico? O se olvidan, aunque sea una idea muy interesante, ya no le agregan más ni a la conclusión ni al cuerpo. Es mejor dejarlo fuera del trabajo que incluirlo en la conclusión. ¿Se entiende? O volvemos al trabajo y modificamos todo. Bien. Corrige y revisa la conclusión antes de presentar el trabajo. Deja de lado al menos por unas horas, luego vuelve a leer lo que ha escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hacen la conclusión, termina, dejen un rato lo que están haciendo, hagan otras cosas, se distraen, lo que sea, y vuelven a releer lo que ya estaba. ¿Por qué? Porque así como cuando nosotros escribimos una carta o un mensaje o cuando estamos nerviosos algo escribimos y después nos arrepentimos, la misma cosa con la conclusión. Entonces lo que hacen es, escriben la conclusión, descansan, se dan la vuelta, ven la tele un rato, vuelven y releen. ¿Me explico? Lo mismo cuando usted le ocupan a su compañero que haga la conclusión, la introducción o la parte del contenido, relean, todos lean todos. Si trabajan entre tres, intercámbiense los archivos y todos lean todos. Y es que no van a escribir. Me explico esa parte, ¿verdad? Revisa, o sea, busca errores de escritura, palabras que estén mal escritas, eso es sagrado religioso, cero errores ortográficos, eso le puede bajar una nota, no es lo que le va a bajar un punto, una nota le va a bajar. Y otros errores, otra cosa muy importante también que pasa muchísimo es que se mueve todo el trabajo, entonces, por favor, tienen que pasar a PDF, pero al pasar a PDF entren otra vez y vuelvan otra vez a mirar si es que algo se movió de lugar. Pasen su Word a PDF y entren a su PDF y revisen, porque los títulos se están quedando en una hoja, el contenido se está quedando en otra hoja, los espacios están muy grandes, se mueven los cuadros, revisen todo, las rayitas del organigrama, las rayitas de su cuadro, eso mínimo detalle tienen que controlar. Revisa que lo que haya escrito tenga lógica y refleje el ensayo de manera precisa. Conclusión, introducción, prohibido copiar, no hay de dónde copiar, cómo vas a copiar si vos tenés que leer y empaparte el trabajo para hacer la introducción y la conclusión. Entonces no se puede copiar introducción y conclusión de otro trabajo, eso es imposible. Si algo no tiene lógica o las conclusiones parecen incompletas, revisar de modo que las ideas queden claras. Y es útil leer todo el ensayo en general para asegurarte que las partes se cohesionen, para que tenga sentido. Me explico. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, yo no puedo tocar de forma aislada uso de la biblioteca. Después, por ejemplo, hora del almuerzo, recreo, bajo rendimiento de los alumnos. No puedo tocar esos 4 temas, yo tengo que unir entonces la importancia que da, que puedan usar ese tiempo como algo útil para terminar las tareas y estudiar en la biblioteca mientras se almuerza. Ese era nuestro ejemplo que estamos usando de la semana pasada, ¿verdad? Bien, entonces los temas tienen que estar, como dice acá, cohesión, como si fuesen engranajes, tienen que estar bien unidos, tienen que estar bien ligados. Una conclusión es la parte de un texto o de un ensayo que tiene el objetivo de retomar las ideas transmitidas a lo largo de todo el desarrollo y también de la introducción. Una conclusión es la síntesis de los puntos más relevantes. Como le decía hace rato, el propio material dice, no pueden ser temas nuevos, pero no podés hacerte copiar los temas que ya estaban y es complicadito hacer una conclusión. Por eso seguimos hablando de este tema, para que les salga bien. Tienen que tener en cuenta no repetir exacto lo que ya estaba escrito, evitar la redundancia y tienen que tener en cuenta no agregar nada nuevo. Hasta el cansancio le estoy diciendo esto. La idea es no dejar cabos sueltos para el lector, que en este caso va a ser la mesa examinadora. Aclarar la razón de por qué el trabajo es importante y por qué, o sea, tiene que ser memorable. El trabajo y la conclusión en sí tiene que ser memorable.
Los profesores, la directora se tienen que acordar siempre del trabajo, a eso se refiere. No hay que dejar cabos sueltos para el lector, que serían entonces los miembros de la mesa examinadora. Nos pasa en la vida real que los mejores recuerdos vienen de los buenos finales, dice, ¿verdad? Entonces, eso mismo. Como dice acá, y es muy subjetivo y muy lindo lo que dice este material, ustedes echan un vistazo a su propia vida para que vean qué es lo que guardan con más cariño y con más detalles. Son las cosas más lindas, las cosas más importantes las que se nos quedan. Entonces, así mismo pasa con la tesis y con la conclusión. Las partes más importantes, las partes más resaltantes se van a quedar para siempre. Se van a acordar los miembros de la mesa examinadora y ustedes nunca se van a olvidar. Suena como algo muy romántico, pero así es. Así es. Hay tesis memorables que si usted me pregunta, yo le voy a decir, sí, la que hizo fulana. Espectacular, impecable, increíble. Sí, la que hizo fulana. Era de tal tema y era increíble cómo defendió, cómo presentó o, no sé, los materiales que trajo, por ejemplo. Son memorables, uno no se olvida. Y dice, por ejemplo, cuando esa vivencia te genera buenos recuerdos de forma inconsciente, o consciente, te dan ganas de volver a experimentar situaciones que generan el mismo nivel de agrado. Entonces, eso mismo, esa misma sensación buscamos con las tesis. Ustedes defienden bien, ustedes hacen un buen cierre y eso nosotros no nos olvidamos los profesores. O queremos volver a ver una tesis, un proyecto similar. Aparte, quiero que tengan en cuenta una cosa. Ustedes van a hacer la defensa, porque algunos hay todo un tabú, un poco miedo le tienen, ¿verdad? Pero ustedes van a defender con tal satisfacción del deber cumplido, así holgadamente, tranquilamente, porque ustedes hacen su tema, ustedes están empapados en su tema, entonces después se van a animar a estudiar otras cosas. Ah, tal curso, sí, tal proyecto. Sí, sí, ya hice una tesis, que otro curso o algo, ya no va a ser nada para mí, ¿verdad? Entonces, si ustedes defienden bien su tesis ahora, esto le va a animar y le va a abrir puertas para otros cursos. Bien, seguimos. Llevando esto a otro plano, entonces de igual modo sucede con actividades como la escritura y la lectura. Un lector siempre quiere terminar el trabajo con una buena impresión, con un aprendizaje, que algo se te quede de lo leído. Y en el caso de ustedes como escritores, porque ustedes son productores de esa tesis, entonces tienen que construir siempre un texto que llene las expectativas del lector, en este caso los profesores, que ellos se pongan empáticos con usted, que surja interés de parte de ellos prácticamente en que digan, vamos a hacer esa empresa, o vamos a llevar a cabo, o esta es una empresa realizable que va a funcionar. A eso me refiero. Bien. Eh, La escritura no se trata solo de dar una buena impresión al comienzo, entonces la escritura se trata de cerrar bien ese trabajo. Por eso, si tanto nos costó hacer el contenido, si tanto nos esforzamos, el cierre tiene que ser con broche de oro, no podemos, la conclusión con un detalle nomás, la introducción no interesa, eso sí, ya hicimos la parte más difícil, no, no se trata de eso, justamente la introducción y la conclusión. Ustedes no pueden buscar en internet, no pueden copiar de nadie, no pueden pedir ayuda y son las partes más importantes. Así nomás es, introducción y conclusión son las partes más importantes. Por ese motivo que estamos volviendo a hablar de la conclusión y enseguida hablamos también de la introducción. No se preocupen que tenemos las 2 horas. Bien, otra vez entonces, ¿qué es una conclusión? Tenemos que hablar de qué no es. Las conclusiones, nosotros pensamos que el resumen de todo, un pedacito, 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 pedacito y ponemos todo otra vez. No es así, no es repetirlo, sino hacer énfasis en las ideas principales de todo lo escrito, los temas principales de todo lo escrito. Pueden guiarse por los capítulos, pueden usar los capítulos y como le dije, pueden usar los objetivos y poner los que se desarrollaron o los que están en proceso de desarrollo. La conclusión se puede definir entonces como el momento adecuado para dejar una huella memorable en el lector, lo que recién le decía, y es recordarle por última vez al lector por qué era importante ese trabajo, por qué era importante ese tema, por qué elegimos, volver a recordarle
como en la justificación, en la conclusión, volver a recordarle la importancia. Y todo eso al mismo tiempo, todo ese trabajo hay que hacer sí. La conclusión no es la parte más fácil. Definitivamente la conclusión y la introducción son las partes con más dificultades. Es más, la conclusión es la parte, de hecho, que más dificultades genera, que más dudas genera. Que tiene que tener estas recomendaciones que yo le doy en base a algunos autores que yo estoy compilando. ¿Por qué le digo eso? Porque algunos tratan como un ensayo nomás y te dicen lo que le decía antes, introducción, desarrollo y conclusión tiene que estar en una conclusión. Acá tenemos otro autor. Tiene que tener propósito, problema y posibilidad. ¿Cómo? Propósito, problema y posibilidad. Le voy a explicar. Propósito. Esclarecer a los profesores que están en la mesa, a los lectores, a la directora, cualquier duda que aún pudiera tener sobre el desarrollo. Por un lado, eso. Entonces, retomar los puntos principales, demostrando cómo se solucionaron los problemas y los problemas se solucionan con los objetivos, llevando a cabo los objetivos. Entonces, sirve esto para que el lector no olvide qué fue el punto o cuáles fueron los puntos más importantes de todo el trabajo. Entonces, propósito vendría a ser como la justificación también donde explicamos la importancia del tema y cómo solucionamos el problema y en la parte de los objetivos también que le decía, cuáles pudimos llevar a cabo y cuáles problemas. Una vez que arrancamos los puntos más importantes, hay que demostrarle al lector que el escrito que acaba de leer, ya sea el profesor Luis, Virgilio, la directora, ofrece una solución real. ¿Y cuál es la solución real? ¿Cómo nosotros hicimos el problema? ¿Se acuerdan cómo hicimos? Justamente nosotros delimitamos el problema pensando en qué empresa no hay en la zona o qué empresa hay pero no da abasto. Y acá uno personalmente yo me iba diciéndole, este sí, este no va a funcionar, este tiene que modificar tal parte, este yo te doy permiso que hagas, pero si vas a hacer de tal forma, ¿verdad? A cada grupo yo le decía así. Bueno, entonces, una vez que nosotros elegimos esa empresa, delimitamos el problema, definimos el problema, diciendo que las empresas que hay no dan abasto o que no hay luego esa clase de empresa. Bien. Entonces, lo que nosotros ponemos en la conclusión es cómo solucionamos el problema. ¿Y cómo solucionamos el problema? Abriendo la empresa, como dice el material, enfatizando la idea magna del texto. O sea, lo que queríamos demostrar, contando que damos apertura a esa empresa. Por último, ya dijimos propósito, problema, falta posibilidad. Posibilidad, el conocimiento no es un asunto con punto final. Por el contrario, es algo que se va a ir construyendo. Entonces, lo que uno puede hacer es demostrar en un texto, en nuestro trabajo, que este es solamente un aporte a un tema más amplio. Y con el tema de los negocios, de las empresas, de las pymes, obviamente que las ideas son ilimitadas. Así que nuestra empresa es solamente una parte de todo, de un tema aún mayor como la economía nacional, las microempresas, la situación después de la pandemia. Pero la conclusión a la vez invita a los lectores, en este caso a los profesores, le deja picando con esas ganas de leer más, de que, como yo le dije antes, de que abran la empresa. Yo les cuento y les recuerdo que, por ejemplo, el profesor Luis aprecia muchísimo y le da mejores notas a los trabajos que se nota que se puede ampliar, se nota que se puede abrir, se nota que se puede diversificar y eso es lo que más le gusta a los profesores. Nosotros presentamos una empresa y esa empresa, aparte de parecer rentable, tiene que parecer que se va a poder abrir en otras áreas, que se va a poder tener sucursales, que se va a poder lanzar nuevos productos en base a la misma empresa, por ejemplo. Entonces, em, nosotros tenemos que dejarle ese interés a los profesores de que quieran ver más, de que quieran ver más ideas o de que después nosotros llevemos a la práctica esa empresa.
Otra cosa que se puede hacer, pero que nosotros no hacemos, es invitar a aportar conocimiento en forma de comentario o, por ejemplo, profesor, ¿qué opina? Profesor, ¿qué pensás? Eso nosotros no acostumbramos a hacer, porque cuando nosotros hacemos, o sea, se puede hacer en la defensa, pero cuando nosotros hacemos, queda como si fuese que nosotros no entendemos y queremos escuchar, pero es algo que se puede hacer, pedir la opinión a los profesores, ¿qué pensás de esta parte o qué crees de esta parte? Pero generalmente no hacemos porque queda como que nosotros mismos no entendimos bien nuestro tema. Bien, temas entonces que no pueden faltar para la conclusión. Las tres P, propósito, problema, posibilidad, que como le decía, esto es según un autor nomás, porque según otro autor le divide en introducción, desarrollo y conclusión. Destacar la idea principal, enfatizar siempre el porqué de nuestra empresa y como le dije, empezamos poniendo el tema de la tesis, pero transformado de otra manera, de otra forma. Después, resumir los puntos más fuertes, los puntos primordiales, demostrar cómo la lectura solucionó el problema. Ya le dije antes, en base a la delimitación de nuestro problema, nosotros tenemos que hablar en la tesis. En la conclusión tenemos que hablar en base, teniendo en cuenta la delimitación del problema, nosotros decimos cómo solucionamos el problema, que es con la empresa. Es un poco similar a la justificación, con otras palabras. Tener una llamada a la acción, que quiere decir que hay que mantener a los profesores interesados en nuestro tema, comprometidos con nuestro tema, con ganas de ver más o con ganas que llevemos a la práctica nuestra empresa. Crear expectativas, en este caso en los docentes, miembros de la mesa examinadora. Y enfatizar los beneficios. Cómo los, los compañeros podrían hacer uso del conocimiento adquirido. No le digo a los profesores, porque los profesores de por sí manejan todo, ¿verdad? Pero cómo los compañeros podrían aprender con nuestro trabajo. Además, el texto tiene que ser coherente, tanto en lo referente al tema, en cuanto en su estructura. Recuerden que el propósito de cada frase de la conclusión es incentivar al lector, en este caso son los profesores, a que lea la siguiente parte y llamarle la atención en toda la conclusión. Bien, con esto terminamos la parte de conclusión, que era súper importante. Ahora necesito saber alguna duda hasta acá, alguna aclaración hasta acá, porque ya me fueron enviando y yo fui diciéndole algunas recomendaciones, pero quiero saber si tienen una duda hasta acá. Y otra aclaración que ya les vengo diciendo desde antes. Si ustedes me están pasando su tesis, no vayan a esperarme. Ustedes sigan avanzando, que yo después reviso. Y sí estoy bastante satisfecha con los trabajos porque poquísimas son las correcciones que tienen. Están trabajando demasiado bien. Parece que lo virtual nos vino muy bien porque están trabajando excelente y pocos, o sea, errores nada graves, pero sí me preocupa porque hay grupos muy avanzados que ya terminaron prácticamente y hay grupos muy rezagados. Entonces yo necesito que avancen pronto, tienen que mostrarme que sea una vez más antes de entregar. Y justamente de la introducción íbamos a hablar el 15 recién, pero ahora ya estamos hablando, entonces ya pueden hacer, pueden terminar el trabajo y pasarme para que yo eche una ojeada antes de dejar el impreso, porque ese viernes 18 tienen que dejar ya todo impreso en la universidad antes de las 17 horas, desde las 14 hasta las 17 tienen tiempo, yo me voy a buscar ese fin de semana, yo tengo que ver y después entregar otra vez en la universidad para ver qué otro profesor va a mirar las partes de números y de cuadros. Eso solía hacer el profesor Luis y él, como este año no trabajó, no sabemos si él va a apoyarnos otra vez en la tesis o va a hacer esa parte el profesor Juan. La profesora Gloria maneja todo, pero ella tiene una sobrecarga de trabajo. Vamos a ver cómo nos manejamos o quién nos puede ayudar con eso, ¿verdad? Pero igual, yo necesito ese viernes para poder revisar todo el fin de semana y yo no puedo así, te llevo más tarde, te llevo a tu casa, te llevo otro día, o tampoco hicimos todo, pero no le pusimos nomás la introducción, hicimos todo, pero no le pusimos nomás todavía los cuadros, último lo vamos a poner, no, el trabajo se entrega totalmente íntegro del comienzo al final. Ya le aclaré también que no se van a enojar porque nosotros revisamos el anillado,
escribimos por él las recomendaciones, las observaciones, anotamos, muda este está mal, todos los errores, ya sea de forma, de fondo, todo aclaramos en ese anillado. Pero usted me puede decir, pero si yo ya te pasé todo, profe, y no viste, no. Lo que pasa es que al estar impreso se ve más cosas, se ve mejor, ¿entienden? Algo que se movió, algún error que se escapó, algo que no se modificó, entonces no se van a enojar, pero nosotros, los profesores, escribimos por ese anillado todas las recomendaciones y aparte ese como evidencia se presenta en la defensa. Ustedes en la defensa sí o sí tienen que volver a traer el anillado. Nosotros comparamos el anillado con el trabajo terminado oficial. Nosotros vamos revisando y vemos, porque increíblemente cuando nosotros le entregamos el anillado con todas las recomendaciones, correcciones y eso, hay gente que así mismo trae otra vez la defensa, así mismo, y piensan que nosotros no nos vamos a dar cuenta o algo así. Si el trabajo tiene poquísimas correcciones, incluso ya con el anillado y todo, que ya no tendría lo que tener ningún error, ¿verdad? Pero suponiendo que hay un error o algo, solo esa parte corrigen y me pueden enviar una foto o algo así, ¿verdad? Pero si el trabajo tiene muchas correcciones, si el trabajo tiene muchos problemas, no queda otra que reimprimir todo o tienen que imprimir las partes que están mal y presillar sobre la hoja que estaba mal. O sea, imprimen la corrección y presillan sobre la hoja que estaba mal. Va a depender cada caso, entonces, las recomendaciones que le vamos a escribir. Hay casos en que hay que rehacer, casos en que hay que imprimir todo de nuevo y hay casos en que una hojita o un acento nomás estaba mal, entonces ustedes sacan la foto y me envían nomás. No sé si me explico esa parte. Bien, antes de entrar en introducción, ¿alguna duda hasta acá? Correcciones de formato y eso, creo que por ejemplo ahí nos van a hacer en la revisión de la presentación ahí en el cuadernillo. Para que se escucha entrecortado. Las correcciones de formato, me decís. El formato yo Sí, corrijo, o sea, forma y fondo yo corrijo. Y y eso, profe, puede ser que no nos demos cuenta por el tema del lo que pasa, interlineado y cosas así. lo que pasa es que al mirar en la computadora se ve de una forma. Al imprimir puede ser que algo se mueva, que algo salga mal. Entonces nosotros, o sea, yo le voy a poner todas las observaciones. Mi trabajo debería ser solamente de forma, pero yo hago los dos, forma y fondo. O sea, miro el contenido, miro el formato en sí, como le dije, la parte cuadros o números. Voy a ver si alguien me va a ayudar o si no voy a tener que hacer yo sola, pero siempre hacemos en equipo justamente por si se me escapa algo. Y ahí van a estar todas las observaciones. Nosotros escribimos, incluso escribimos con bolígrafo, ya pasó antes, borran todas las recomendaciones y vuelven a entregar el mismo trabajo. No se piensan que nosotros no nos vamos a dar cuenta, entonces tenemos que escribir únicamente con bolígrafo. Pero no se enoje porque así tiene que ser. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, no necesariamente en color se tiene que entregar el borrador. No necesariamente, no hay problema por eso. Sí en A4, no me vayan a decir vamos a hacer un oficio para ahorrar lo que sea, no, en A4 como tiene que ser. Y acuérdense de sus formularios, que la mayoría de los formularios son en oficio, imprimen, completan a mano en la computadora o algo y ahí cambian a A4. ¿Alguna duda? No, profe, vamos. Bien, vamos a hablar de la introducción. Es la parte inicial del texto, como ya dijimos varias veces, es lo último que se hace. Hacemos la conclusión, después de la introducción y lo último que corregimos el índice. La introducción es la parte inicial del texto, el ensayo, el libro, una monografía, un artículo, un trabajo práctico. Lo que nosotros hacemos en esto es introducirle al lector en nuestro tema, introducirlo en contexto, se hace un resumen de lo que se va a explicar o desarrollar en todo el cuerpo.
En la introducción el lector, en este caso los profesores, se van a familiarizar con el tema. Van a ver de qué se va a hablar. La introducción corresponde a la acción y efecto de introducir algo, introducirse, esto es definición de diccionario, pero en un texto, o sea, en un texto científico, tiene otros nombres, en algunos le llaman prefacio, otros le dicen síntesis, otros le llaman resumen, algunos trabajos tienen resumen o abstract y algunos trabajos tienen las dos cosas. Resumen o abstract que tiene 500 palabras en un formato y aparte otra introducción. Para mí es redundar, son prácticamente lo mismo. La introducción precede al capítulo 1, que quiere decir que va antes del capítulo 1. Esto es algo nuevo, porque realmente debería estar dentro del capítulo 1, pero cambiamos, esto vino formato de la sede, entonces, introducción, y ahí empieza el capítulo 1. Luego de la introducción se desarrolla el cuerpo del texto, también llamado famoso desarrollo. Desarrollo. Finalmente, desenlace, que le llamamos fin, o sea, que le llamamos conclusión, dependiendo del tipo de texto que se trata. Acuérdense que entonces la introducción, o sea que el desarrollo son todos los capítulos. Introducción, desarrollo, conclusión, desarrollo del capítulo 1 hasta el 10 o el 11 que tenemos. Otra cosa, solamente pueden escribir todito en mayúscula, capítulo 1, y está el nombre de los capítulos también. Ustedes se acuerdan, resumen ejecutivo, algo así. Bueno, capítulo 1, el título del capítulo 1, ese puede ser todito en mayúscula. Y es lo único también que puede ir centrado. Los títulos no van centrados, los títulos van en la margen izquierda, mayúscula, minúscula, negrita. No tienen subrayado, no tienen colores raros, nada raro. Bien, capítulo 1, o sea, los capítulos sí pueden ir título mayúscula, acentuado, capítulo acentuada las mayúsculas y centrado. Es lo único. Ni siquiera introducción. Introducción se escribe mayúscula, minúscula a la izquierda. Bien, ahora se acaba nuestro tiempo, entonces empezamos con la otra reunión ahora nomás ya. Sobre la introducción. Ahora finalizo y seguimos la otra reunión, empezamos ya la otra reunión.